Dios les bendiga, hermanos. Este día hablaremos del capítulo 2, Vencer al mundo, parte 2, el obstáculo de la carne. En este capítulo se habla de tres grandes enemigos del cristiano: el mundo, la carne y el diablo. Aquí se centra en la carne, que no se refiere solamente al cuerpo físico, sino a la naturaleza pecaminosa que todos heredamos después de la caída de Adán. Abordaría cómo la naturaleza pecaminosa del ser humano, es decir, la carne o el viejo hombre, actúa como un obstáculo que impide el progreso en la vida cristiana. Se enfocaría en la lucha continua entre la voluntad de seguir a Dios y las inclinaciones pecaminosas, la necesidad de una dependencia constante de la gracia divina y el poder del Espíritu Santo para superar estos desafíos y crecer en semejanza a Cristo. ¿Qué significa la carne? En el lenguaje bíblico, la carne es la inclinación del ser humano hacia el pecado. Representa ese deseo interno que se rebela contra la voluntad de Dios. Aunque un cristiano ha sido regenerado por el Espíritu Santo, todavía lucha contra esos impulsos que no han sido totalmente eliminados. La carne es la naturaleza caída que heredamos de Adán, también llamada el viejo hombre. Esta naturaleza posee deseos que llevan inevitablemente a pecar si se satisfacen. Pablo describe esta lucha interna en Romanos: lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero. La lucha del cristiano. En el libro se recuerda que el creyente vive una batalla constante. El espíritu quiere obedecer a Dios, pero la carne busca satisfacer deseos egoístas. Según el contenido relacionado, aunque no directamente del capítulo, pero fiel a su enfoque, la carne genera placeres, codicia, orgullo y otros deseos que nos alejan de Dios. Estos deseos están vinculados con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tal como afirma Pablo en 1 de Juan 2:16, y son las tres formas por las que la carne busca seducir al creyente. El peligro de seguir la carne. Si el cristiano cede a los impulsos de la carne, corre el riesgo de caer en pecados que enfrían su relación con Dios. La carne nunca busca la gloria de Dios, sino el placer propio, la comodidad o el orgullo. Seguir la carne significa vivir conforme a los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída, en lugar de vivir guiados por el Espíritu de Dios. El mayor peligro de seguir la carne es que nos lleva a la muerte espiritual y nos aleja de Dios. ¿Cómo vencer la carne? Se enfatiza que no podemos vencerla en nuestras propias fuerzas. Solo la obra del Espíritu Santo, mediante la oración, la lectura de la palabra y la comunicación con Dios, nos permite resistir. El creyente debe aprender a mortificar la carne, es decir, a negarse a estos deseos que la apartan de la santidad. Dependencia de Cristo y de la fe. La victoria sobre la carne no proviene de nuestras resoluciones, sino de una fe activa en Cristo. Tenemos que revestirnos de Él, confiando en su obra y en el Espíritu que mora en nosotros. Transformación por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para resistir la carne. La ley del Espíritu Santo nos libera de la ley del pecado, permitiendo que vivamos conforme a la naturaleza nueva implantada en nosotros. Sumisión a Cristo en cada pensamiento. Pedro exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como un medio de vencer la carne en el día a día. Vivir en santidad con perseverancia y humildad. Reconocer su debilidad, humillarse y confiar en la gracia de Dios para poder avanzar. Son cuestiones claves para poder vencer la carne. En resumen, el obstáculo de la carne enseña que el mayor enemigo del cristiano no siempre está afuera,
sino adentro de sí mismo, su naturaleza pecaminosa. El llamado de Sproul es reconocer esa lucha, depender del Espíritu Santo y ejercitar la obediencia diaria para crecer en santidad. Seguir la carne es como dejar que lo peor de nosotros tome el control, nos aparte de Dios, nos vuelva esclavo del pecado y nos lleve a la muerte espiritual. La carne es rebelde por naturaleza. Si seguimos sus deseos, nuestra vida estará en oposición a Dios. Vivir según la carne nos vuelve insensibles a la convicción del Espíritu Santo y a la verdad de la palabra. En su enseñanza reformada, Sproul deja claro que una vida marcada por la carne, sin evidencia de transformación por el Espíritu Santo, puede indicar que una persona nunca ha nacido de nuevo. Como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Debemos de llevar y tener cuidado propio día con día de nuestro actuar, de nuestro pensar, que sea dirigido hacia el camino de Dios.